Este proceso electoral que se resiste a culminar, pese a que ya se ha dado el conteo de votos de la OMP al 100%, sigue expuesto a tergiversaciones, argucias técnicas, triquiñuelas. En ese sentido, pese a que el margen de diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori es muy escaso, mínimo, yo creo que sí representa y expresa una tendencia, y que es una tendencia que se vio reducida por la falta de transigencia o por la falta de moderación de Castillo. Quizás asusado por Perú Libre, ¿no? Pero en la semana siguiente al 11 de abril hubo una amplia ventaja de Castillo que se vio reducida por la incertidumbre que generaba su falta de concreción de un plan técnico, orgánico, y que luego en sus devaneos con diferentes técnicos y lobistas fue sumando a que la gente se vaya apartando de su candidatura. Porque si hubiera hecho algunas variaciones importantes, seguramente habría ganado con un margen mucho más amplio, es decir, por poco, y no ha ganado Keiko Fujimori. Y bueno, para los que han apoyado a Keiko Fujimori con la conducta no berrinchuda de las últimas semanas, se puede corroborar el tipo de gobierno que habría llevado a cabo. Absolutamente. Entonces, se ha dado un desenmascaramiento total de Keiko Fujimori, bueno, y ahora prácticamente tendrá que afrontar todas las consecuencias de las cosas que ha hecho en caso logren ser comprobadas por la autoridad correspondiente, que sería el Poder Judicial. Entonces, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones no puede proclamar, ¿no?, por tecnicismos a Castillo como el próximo presidente del país, según los reportes numéricos de las actas que quedan por revisar, no se alcanzaría el monto de votos adecuados para revertir este triunfo, ¿no?, incidental de Pedro Castillo. Ahora, Castillo en ese sentido tiene una gran posibilidad de hacer cosas positivas para el país, indudablemente, pero hay que trabajar con mucho criterio, ¿no? Una vez que uno está en el gobierno, debe entender que el gobierno es en relación a todos los ciudadanos, no solamente a un grupo, y no porque hayan privilegiados, ¿no?, se tiene que desmontar absolutamente todo ese esquema, salvo los privilegios que son distintos a los que se han logrado por propio esfuerzo, por el mérito, ¿no? Digamos, todos los privilegios que han sido asimilados indebidamente, yo veo que no habría ningún problema con terminarlos. Ahora, habría que procurar que el resto de la ciudadanía también pueda gozar de algunas ventajas, o por lo menos a nivelar de alguna forma el terreno para que también las personas de estratos sociales que no son tan beneficiados, ¿no?, por ejemplo, por el desarrollo económico o por las mismas estructuras del país, puedan tener la oportunidad de desarrollarse. En ese sentido, podría ser muy positivo este arribo de Castillo a la presidencia, ¿no? Pero hay que tratar de ser disciplinados y equilibrados. Ahora, mucha gente ha llevado los extremos de aprobación y desaprobación de Castillo al límite, ¿no? O sea, o están absolutamente con Castillo, están absolutamente en contra de Castillo. Por supuesto, eso demuestra que no tenemos ningún grado de entendimiento ni de cultura política, pero esperemos que esto se pueda transformar, por lo menos en el curso de los años entrantes, ¿no? Equilibrio, yo pienso que es la palabra crucial en este sentido y en esta circunstancia. Un equilibrio que no se ha visto para nada representado por el proceso electoral, que inclusive ha tenido ciertamente irregularidades desde antes de la primera vuelta. Ahora, estas irregularidades no pueden consumar de ninguna forma un fraude. Pero de que hay irregularidades, las hay. Son las irregularidades que persisten
y se mantienen, ¿no? Se repiten en cada proceso electoral, no solamente por la deshonestidad quizá de los participantes, sino porque son argucias técnicas que están a la mano de los personeros. Se habla de anforazo, se habla de las participaciones tradicionales que tenían quizás los partidos más expertos en este tipo de actividades en política, como el Partido Comunista o el Partido Aprista, que eran prácticamente leguleyos en ejercicio para actuar como personeros. Eso no invalida una elección. Eso lamentablemente es parte de la apertura que tiene el sistema para esas actividades. Muy distinto a todos los elementos técnicos, dilatorios y fundamentados que ha propuesto Fuerza Popular en una exhibición obscena de su falta de sentido democrático, como se dio durante esta campaña también, con la tergiversación de términos, de palabras, cuyos elementos, ¿no?, conceptuales son elevadísimos, como democracia, ¿no?, como amor al país, y que creo yo que tratando de vincularlo con el fujimorismo se llevaba hasta el paroxismo, ¿no? O sea, hasta el extremo, una completa inversión de lo que significaban estos conceptos, ¿no? Del mismo modo, el término fraude, que el hecho de que se puedan presentar en mesa este tipo de triquiñuela por cuenta de los personeros no constituye un fraude. Un fraude requiere de términos mucho más graves, ¿no? Elementos como la suplantación de los miembros de mesa, la suplantación de los mismos votantes, la coacción sobre los votantes, ¿no? Pongan que haya, pues, como era antes, que había matones, ¿no?, que estaban exigiendo a la gente que voten por un candidato o por otro, ¿no? O hacer que un votante vote una y otra vez cambiando de su fisonomía, se ve hasta en las películas. Quizás por la mala conducta de algunos candidatos en los Estados Unidos, Keiko se ha sentido tentada también a realizar este tipo de pataletas, ¿no? El otro día vi por ahí una lectura, no recuerdo el nombre del autor, pero hablaba de trumpismo andino. Probablemente es un grado de una ignorancia tremenda, ¿no? Porque Trump era un millonario que nunca ha participado en política activa, pero Keiko tiene un largo expertise fingiendo ser política y la verdad que sus severas limitaciones no permiten realizar ningún elogio respecto de esa participación suya en la escena pública. Ahora, yo pienso que ambos partidos, y creo que es fundamental tratar de ser ecuánime y equilibrado, ¿no?, sin dejar de desear éxitos al gobierno que asuma este próximo 28 de julio, pero yo creo que ambos partidos han incidido en un sentido antidemocrático respecto de lo que se consideraba fraude. ¿Por qué? Esto hay que decirlo y escribirlo, porque la historia es siempre muy manipulada por la gente que tiene interés en que se vea solamente su lado de la historia. Pero objetivamente, el día de las elecciones, mientras Castillo estuvo por debajo de Keiko Fujimori, prácticamente desde el conteo de votos rápido que se hizo a las 7 de la noche, ¿no?, por cuenta de Ipsos, hasta hora de la madrugada en la que esta situación se revirtió, pasando Castillo al primer lugar y Keiko en la condición de perdedora. Perú Libre y el mismo Castillo hablaban de que se había dado una circunstancia fraudulenta. Inclusive, como no, voces de termocéfalos hablaban de que no iban a reconocer el fallo electoral. Y eso es algo que no se puede olvidar. Porque luego Keiko asumió absolutamente esa misma dinámica, pese a que se habían comprometido tanto Castillo como Keiko a respetar los resultados del proceso electoral, y se ha llevado pues hasta un extremo que no se ha visto nunca, ¿no? Y sobre todo con una participación dañina, negativa, de personalidades políticas del pasado, que creo yo que uno de los grandes gestos a partir de este 2021 es su absoluto soslayamiento o su desvinculación de la escena pública, porque ha sido lamentable. Por ejemplo, Lourdes Flores, ¿no?, la candidata tradicionalmente derecha y del PPC, sale en un programa dominical a exhibir una serie de documentos y unas pericias privadas que había realizado,
y que inclusive han sido desmentidas en el curso de los días siguientes en diferentes espacios periodísticos. Entonces, ¿cómo es posible que se dé esta circunstancia por cuenta de un supuesto demócrata? Barnechea, ni hablar, ¿no? Las proposiciones conservadoras y que inclusive atendían a la eventual realización de otra segunda vuelta, que es algo que no puede darse, es algo que no existe, y es absolutamente una concepción inepta o una aberración jurídica, la propuso del modo más campante. Entonces, hay que atender ciertamente que la política tradicional hasta el día de hoy no tiene ninguna posibilidad de regenerarse. Y si la tuviera, creo que cualquier ciudadano, digamos, medianamente activo en política, tendría la obligación de estar en su contra. Ahora, esto no implica indudablemente que Perú Libre sea una garantía de esa transformación. Y hay muchos resquemores más allá del inicial entusiasmo de quienes están apoyando a Perú Libre. Y yo digo, hay una diferencia entre desear que el próximo gobierno sea exitoso, ¿no? Porque es un gesto patriótico decirlo, y otra cosa es negarse a ver elementos que pueden devenir en circunstancias muy negativas. Quizás en la persecución de metas muy deseables, positivas, pero que en ese camino hasta esas metas pueden no solamente torcerse, sino emponzoñarse y destruir lo poco de bueno que se ha logrado hasta este momento. Es por eso que es tan importante que en el medio político se den la participación de estadistas genuinos y no solamente de gente pues, que busca un interés momentáneo o un posicionamiento de poder. El poder y la fascinación por el poder, quizás como en una fábula zen, sea lo que menos deba importarle a un gobernante. Es decir, ya una vez que estás en pos del poder y que llegues a tener tu puesto en ese momento como por una iluminación, deberías preocuparte únicamente en servir y en tratar de hallar puntos de conciliación, sobre todo ahora que la sociedad peruana parece estar muy dividida y partida, ¿no? Quizás luego de que pasen los primeros efectos o efluvios de este proceso electoral, las cosas se vayan a ir calmando, pero también es posible que se dé todo lo contrario. Entonces uno tiene que estar preparado y dispuesto para atender la gravedad de estas eventuales consecuencias. Entonces hay que ser objetivos y hay que tratar de ser críticos, no de una manera que sea generadora de una enemistad, pero sí una crítica que pueda ser atendible, porque considero que Castillo necesita, más que nada, consejo e ilustración. Y creo yo de que ese consejo y esa ilustración no puede provenir estrictamente del lado de Cerrón. Tampoco puede ser, ya no está en la oportunidad de deslindar absolutamente Cerrón. Hay gente que lo pide y creo que son pues bastante ingenuos. Castillo no debe pelear con nadie, por lo menos hasta que esté empoderado en el Palacio de Gobierno. Pero no creo que sería tampoco deseable que empiece peleando con Cerrón. Pero Cerrón sí debe ser consciente, y el bloque de la gente que los apoya en Perú Libre, de que hay otras fuerzas políticas, no solamente críticas, sino que también pueden ser amigas del régimen, aún conservando una posición más objetiva, que pueden hacer frente a este tipo de participaciones o de injerencias que se vaya a tener por cuenta de Perú Libre. Yo veo a muchos jóvenes que son socialistas, que están clavando, ¿no? Ensalzan a Cerrón y todo lo demás, son capaces de tratar hasta Bermejo, etcétera. Creo que están muy equivocados y habría que ser más despiertos y tener esta apertura a elementos conciliatorios, pero también que no dejen de estar de la mano con una proposición crítica, porque la verdad que de adulones, de ayayeros y de alcahuetes están llenos también los pasajes de nuestra historia, bueno, de la historia del mundo, y lo más curioso es que entre un adulón y un ayayero y un traidor y un tráfuga hay solamente la distancia con la que uno puede cambiarse de ropa, ¿no? Entonces no hay ninguna distancia, al menor viraje se van a dar estas posibilidades, y yo creo que pese a que la política es un entramado de astucia y de argucias, uno debe tratar de
manifestar una posición dentro de lo posible, de lo más recto que se pueda hallar, ¿no? Yo creo que sin esas condiciones, sin esas posibilidades, la política peruana va a seguir en la misma circunstancia de desastre y de ruinas que nos está dejando como un colofón estos primeros 200 años de república frustrada, de democracia solamente superficial y aparente, como comentábamos de algunos de los bloques anteriores. Entonces sí es muy importante que se pueda dar un empoderamiento del pueblo, pero esperamos que Castillo tenga la lucidez para darse cuenta de la gravedad de su responsabilidad y de la posibilidad que tiene de hacer historia si atiende no solamente a las exigencias de los oportunistas, sino que esté de alguna forma en sintonía con las esperanzas dormidas y los sueños truncos de la población peruana que quizás en su vastedad no ha tenido posibilidades como la presente para sentirse genuinamente representada. Entonces Castillo tiene la oportunidad de ser un hombre histórico, de ser un traidor pleno y confundirse con cualquier ladrón o sinvergüenza que ha ejercido el poder en el país en los últimos 2 siglos. Sin embargo, los mismos políticos y la intelectualidad debe ser vigilante y crítica. Yo no he visto críticas fundamentales ni sustanciales de gente que haya apoyado a Castillo, salvo excepciones, sobre todo de la izquierda, ¿no? Y entonces, ese lineamiento acrítico es preocupante, porque hasta este momento quien lleva la batuta respecto de la hegemonía del relato o de cómo se está estructurando la historia, ¿no?, a ojos del futuro, es precisamente la izquierda. Y como siempre no están cumpliendo con una labor adecuada, alturada, ¿no?, ni fundamentada. Entonces, la ciudadanía misma debe tratar de recrear espacios de entendimiento y ojalá que en el futuro puedan llegar hijos del pueblo al poder, pero que tengan ya todas las aptitudes deseadas para un estadista. Entonces, simplemente con esas atingencias a las cosas que han estado sucediendo en estos últimos días, me despido hasta el día domingo para tratar más hondamente todos los sucesos que se den hasta esa fecha por cuenta de la escena política nacional. Buenas noches y que tengan una buena semana.